Hola con todos, bienvenidos al cuarto capítulo del curso de redacción científica. Mi nombre es Antonio Quispe, soy un médico epidemiólogo estadístico investigador, actualmente candidato doctoral en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins, y en esta oportunidad tengo el gusto de venir a presentarles una guía sobre cómo redactar la sección materiales y métodos de un artículo de investigación. En esta charla vamos a tener tres objetivos. El primero de ellos es brindarles un marco teórico, algo que les pueda servir de referencia para redactar esta sección de materiales y métodos. Segundo, vamos a listar y revisar cuáles son los diferentes componentes que deben ir descritos en esta sección. Y tercero, vamos a brindarles una guía práctica sobre cómo describir cada uno de los componentes de esta sección materiales y métodos. Para empezar, es importante recordar de que no estamos solos. Hay muchos expertos en el tema que han invertido sus carreras en sistematizar el conocimiento sobre cómo escribir artículos de investigación. Y estas personas nos permiten siempre recabar su experiencia, y esto se constituye como un marco teórico de referencia que siempre tenemos que tener en cuenta para poder escribir las cosas cada vez un poco mejor. Pero antes que eso, revisemos unos cuantos conceptos básicos. Primero que nada, ¿qué cosa es un diseño de estudio? Un diseño de estudio es una descripción detallada de la arquitectura de un estudio. Y esta descripción debe tener suficiente detalle como para garantizar la replicabilidad del estudio. Para ello debe destacar cosas como cuál es la población estudiada, en qué momento se estudió esa población, qué métodos y procedimientos se utilizaron para recolectar los datos y sobre todo considerar los aspectos éticos que son muy importantes. ¿Qué cosa es una población de estudio? Una población de estudio se describe como aquel universo de unidades, que pueden ser animales, registros, eventos u otra unidad de análisis, de la cual puede extraerse una muestra. Esta muestra es una selección de unidades de esta población de estudio que puede ser, no necesariamente lo es, una muestra representativa. ¿Qué cosas son las variables? Variables son características que pueden variar. Tenemos básicamente dos tipos. Una variable independiente, que es aquella característica que es sujeto de ser observada o medida, que dentro de una hipótesis influencia un evento o desenlace, que es, dicho sea de paso, la variable dependiente. Dentro de un marco conceptual, este marco conceptual suele representarse como un Directed Acyclic Diagram o un DAG, y este DAG establece relaciones entre las múltiples variables que se pretenden estudiar en un estudio. Una de estas es la variable dependiente, es la variable que nosotros vamos a escoger como nuestro objeto de atención, y básicamente es aquella variable cuyo valor es dependiente del efecto de una o más variables independientes dentro de las relaciones en estudio. ¿Qué cosa es confusión? Confusión es la distorsión de ese efecto. La distorsión, ya sea en dirección o en magnitud, de esa asociación entre una variable independiente y una variable dependiente, que puede alterar los resultados de un estudio. Otro concepto básico que es importante revisar es randomización. ¿Qué cosa es randomización? Randomización es la asignación al azar de los participantes de un ensayo, es decir, la asignación al azar de la intervención a los participantes de un ensayo. Estos pueden tener más de dos grupos, pero típicamente tenemos un grupo de intervención y un grupo de control. Entonces la asignación de esos sujetos a uno de esos dos grupos depende del azar. Este azar es tan importante. ¿Por qué? Porque básicamente nos permite a nosotros aislar el efecto de esa intervención independientemente de todas las demás asociaciones que pueden estar sucediendo en un solo momento.
Y es decir, que cuando asignamos esa intervención al azar, estamos asumiendo que todas las demás características son comparables y que cualquier diferencia entre el efecto se debe precisamente a esa intervención. Pero para poder investigar eso, tenemos que cuidar esa asignación. Y hay un método que se conoce como allocation concealment o ciego. Y dicho sea de paso, es el procedimiento mediante el cual uno genera y mantiene en secreto la secuencia de la asignación de estos participantes a cada grupo de estudio. Y esto puede tener tres tipos: simple ciego, doble ciego, triple ciego. Siempre y cuando, dependiendo de quiénes son ciegos, los participantes y los investigadores al momento de enrolar a los participantes, o triple ciego si se incluye adicionalmente a la persona que analiza los datos, que lo hace de manera ciega, sin conocer específicamente cuál es el grupo al cual se intervino y cuál es el grupo control. Entonces, como les explicaba en un inicio, hay mucha teoría detrás y es importante que las conozcamos, porque no vamos a volver a inventar la piedra. Hay bastante consenso con respecto a cuál es el mínimo de información que debe ir detallada en una sección materiales y métodos. Y dicho sea de paso, en cada una de las secciones que componen un artículo de investigación. Y una de estas es la declaración Consor. Es específica para ensayos clínicos, pero es una de las más completas, puesto que los ensayos clínicos son los estudios que tienen el mayor grado de rigurosidad al momento de ser evaluados. Estas guías Consor incluyen diversos materiales que nosotros vamos a poder revisar y utilizar como guía sobre cómo redactar un artículo. Tenemos incluso instrumentos como cómo diagramar un diagrama de flujo de participantes, tenemos listas de chequeo y cada una de estas declaraciones son específicas para cada estudio. Entonces tenemos la suerte de contar con guías para cada diseño. Por ejemplo, las guías Stroop nos permiten tener una guía de referencia para escribir estudios de tipo cohortes, casos de control, estudios transversales, incluso abstracts para conferencias. La declaración Prisma nos permite tener una guía para escribir revisiones sistemáticas y metaanálisis. La declaración Arrive, estudios en animales. La declaración CARE para hacer reportes de casos. Las declaraciones SRQR y CODEC, que son básicamente para estudios cualitativos. La declaración SPIRIT, que es para escribir protocolos de investigación. Mira qué importante. La declaración STAR, que es para escribir estudios diagnósticos. La declaración CHEERS para escribir evaluaciones económicas, y hay muchas otras guías más que son específicas para diversos subtipos de estos diseños. Entonces, conociendo ese marco teórico, nos vamos a poder tener no solo una guía, sino listas de chequeo, para que cuando escribamos nuestra sección materiales y métodos, podamos verificar que efectivamente estamos cumpliendo con los requisitos mínimos de aquella información necesaria para hacer un estudio replicable, transparente. Y eso es importantísimo porque no solamente se constituye en una guía para escribirlos, sino también para evaluarlos. Y ojo al guía. Nosotros, cuando escribimos un artículo, aceptamos una regla de oro, que es la revisión por pares. La revisión por pares implica que un experto va a ser convocado por la revista donde tú vas a presentar tu artículo, y este grupo de personas va a evaluar el artículo tal como está escrito para darle su visto bueno a ser publicado en la revista. No son por lo general más de 3 revisores, pero estos revisores usan estas guías como referencia para poder hacer ese chequeo de si el artículo está bien escrito o no. Entonces, una forma muy práctica, además de leer las instrucciones para el autor, es revisar estas guías y asegurarnos de que nuestra redacción cumple con estos requisitos mínimos. Entonces, pero Antonio, son guías, ¿no es cierto? ¿Eso quiere decir que tenemos que cumplirlas todas al 100%? No. La idea es muy simple. Hay información mínima, pero esta información mínima tú tienes que adaptarla a las necesidades propias de tu estudio. Es decir, escoge la estructura que mejor se acomode a tu diseño. Y acá estoy presentando 2 ejemplos. Ambos son estudios casos y control. Han sido publicados en la misma revista el mismo año.
Uno lo escribí yo con el equipazo de Dan Rosales, y es un artículo que me gusta mucho porque no solamente fue editorializado, sino que ya tiene más de 20 citaciones a la fecha. Y en este artículo en particular, que nos demoramos 2 años en escribir, nosotros fuimos muy detallosos al momento de escribir la sección materiales y métodos. Pero por el tanto, el mismo año salió publicado otro artículo de unos colegas ecuatorianos, en el cual ellos hicieron una forma mucho más de repente práctica de escribir la sección materiales y métodos. Y nuevamente, ambos artículos fueron publicados, ambos artículos cumplieron con la misma cantidad mínima de información. Entonces el punto que quiero resaltar aquí es, tomen la guía como lo que es, una guía de referencia. No es una regla de oro, no es un manual de procedimientos, es solamente una guía de referencia que ustedes van a adaptar a sus necesidades de acuerdo al artículo que ustedes están escribiendo en ese momento. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos mínimos? Tenemos muchos. Para empezar, el diseño de estudio. Esto es común a todos los diseños. Algunos estudios requieren que describas el protocolo, dónde fue registrado, quién fue tu financiador, y eso es muy particular, muy importante para los ensayos clínicos, también para los estudios de cohortes y revisiones sistemáticas. ¿Dónde fue retrasado el estudio? ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad? Son cosas universales que tienen que estar sumamente detalladas en todos los estudios en general. La randomización del ciego, por su relevancia, es casi específica para los estudios de ensayo clínico, pero también son muy útiles para los demás. Dicho sea de paso, el simple ciego se define por que ciegas al participante, pero la variante es cegar a quien lo analiza, y eso puede hacerse en todos los demás diseños. La intervención y procedimientos, cuáles son las variables del estudio, cuáles son los outcomes, cuál es nuestra variable de interés principal, cuáles son los procedimientos de laboratorio, si los tenemos o no, cómo se van a medir aquellas variables, qué procedimientos se van a seguir, cuál es el tamaño de muestra de nuestro estudio. Todos son cosas muy comunes a todos los diseños. Cuál es el análisis primario y secundario y cuáles son los aspectos éticos. Quizás la excepción sería revisiones sistemáticas, puesto que son datos secundarios y no necesariamente requieren la aprobación de un comité ético en pleno. Entonces, vamos al meollo del asunto. Vamos a revisar ahora uno por uno estos elementos y brindarles cierta guía para que ustedes presten atención a los detalles que les van a ayudar a ustedes mismos a redactar sus propios materiales y métodos. Empecemos por el diseño. Aquí permítanme hacer una pausa para resaltar de que no hay una guía universal sobre cuál es la clasificación de diseños. Hay muchas. Hay una clásica que estipula y clasifica los estudios porque son prospectivos, retrospectivos, dependiendo en qué momento ha sido medida esa variable outcome, o pueden ser observacionales o experimentales si tienes control de la intervención o no. Puede ser un estudio de tipo longitudinal o transversal si tienes más de una medición en el tiempo, etcétera, etcétera. Pero típicamente uno usa como referencia la clasificación de diseños estipulada dentro del marco teórico de medicina basada en evidencias. Entonces, tomen en consideración eso. Es una manera muy práctica, se conoce casi como epidemiología moderna, pero para todo efecto práctico, ustedes escojan. No hay una regla de oro, y mientras ustedes sean transparentes y la gente los entienda, eso es suficiente. ¿Cuándo se realizó el estudio? ¿Dónde se realizó el estudio? Si tiene más de un componente, grupos, cuántos controles tiene, etcétera, etcétera. ¿Cómo planificaron el monitoreo y el seguimiento de esos participantes? Y para esto, permítanme resaltar dos cosas. El diseño es quizás una de las partes más importantes de materiales y métodos. Entonces, sean gráficos. Un gráfico dice más que 1000 palabras y es la forma más práctica de brindar mayores detalles de una manera simple, clara y concisa. No lo menosprecien, siempre es mejor poner información relevante de un artículo en un gráfico que en texto, que se pierde mucho entre la mar de palabras que constituyen un artículo. En este ejemplo en particular, que es un ensayo clínico de la vacuna de malaria,
Y lo he escogido por tres razones. Uno, porque son muchas las publicaciones al respecto, pero más importante aún porque tenemos todo el material desde cuando fue concebido y todos los resultados preliminares, los primeros cortes de los hallazgos, hasta la última publicación, y todas hechas en revistas de alto impacto con una rigurosidad muy alta. Entonces es uno de los mejores ejemplos que podemos utilizar para efectos de tomar una referencia de un caso para entender la riqueza con la que se detallan los materiales y métodos. El protocolo y registro. Noten aquí el detalle. Este registro estaba en el abstract, en la parte de conclusiones, y detalla tres cosas importantes: dónde estuvo registrado, quién lo financió. Pues son dos cosas muy sencillas. Pero además de eso, en la parte de los anexos está detallado cuántas enmiendas tuvo, y cada una de estas soportadas por referencias de artículos anteriores o del artículo donde se publicaron los materiales y métodos en detalle de ese ensayo clínico cuando fue planificado. La población de estudio. Aquí hay una mezcla entre lo que es el siguiente slide, que es los criterios de elegibilidad, pero ustedes tienen que manejar esta información de la manera más transparente posible. Si sus criterios de elegibilidad son muchos, conviene que los separen, pero si son pocos, basta que los mezclen en esta sección de población. Pero presten atención al detalle. Muchos artículos recomiendan utilizar esos subtítulos para estructurar sus materiales y métodos de una forma ordenada y mucho más fácil de seguir. Otros simplemente omiten los subtítulos y tienen un texto corrido, pero son muy cuidadosos al momento de establecer los nexos entre las oraciones y establecen párrafos, cada uno con un contenido y un mensaje claro. Entonces, en el caso específico de población, para esta sección ustedes tienen que describir como mínimo cuál es la unidad de análisis, siempre estipulada en tiempo, espacio, persona, cuál es la representatividad de esa muestra que eventualmente van ustedes a utilizar, si es que hay universo al cual están apuntando o hay una población circunscrita de la cual ustedes han podido identificar un marco muestral y a partir de ahí tomar una muestra. Y sobre todo, justificar por qué esa población. Es un poco difícil a veces para los estudiantes entender de que un hospital no es una población per se, puesto que no corresponde con un área geográfica, no corresponde con un subgrupo poblacional, es simplemente una población de referencia que se asume. Si alguien se enferma va a acudir a ese hospital, pero eso por lo general no sucede. Ustedes van al hospital que más les gusta y se están moviéndose, pues van a diferentes hospitales. Entonces es una población etérea, no es una población que es con un marco muestral que usted puede utilizar para poder asegurarse de que esa muestra va a ser representativa de esa población. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes establecen qué cosa es la población de estudio. Lo que les decía, ¿no? Los criterios de elegibilidad. Si vale la pena separarlo, pues sepárenlo. Eso ayuda mucho a tener una idea clara del diseño del estudio. Sobre todo facilita que el lector no se complique en buscar el detalle en un párrafo continuo, sino para ver claramente dónde encontrar y sobre todo poder entender qué tipo de población están ustedes analizando. Y acá tengan muchísimo cuidado. Si es un estudio de casos y control, pues evidentemente conviene separar, como lo hicimos en nuestro artículo, los criterios de selección para los casos, los criterios de selección para los controles. Pero más importante aún es que dentro de ellas se establezcan las definiciones de caso. Y si estas definiciones de caso son estandarizadas, publicadas y utilizadas por muchos autores, es mucho más fácil aún. Siempre en tiempo, espacio, persona, si van a parear o no van a parear, el macheo que es dicho en Spanglish, pero sobre todo establezcan cuál es la razón de casos y controles. Puede ser 1 a 1, 1 a 2, 2 a 1, con sus múltiples variantes. Detallen cuáles son los criterios de inclusión, detallen cuáles son los criterios de exclusión y sobre todo justifiquen, más aún si van a reemplazar. Randomización en ciego es algo que es específico para ensayos clínicos, pero no es exclusivo. Acuérdense, la idea básica de hacer un estudio observacional es que sea diseñado de tal manera que se aproxime lo más que se pueda a un ensayo clínico. Entonces, si se puede planificar un estudio observacional
incluyendo el ciego del analista, háganlo. Es algo muy práctico y ayuda mucho a limpiar algunos sesgos de información que puedan generarse a lo largo de un estudio. ¿Qué debemos escribir en la sesión, en este subheading, en este subtítulo de randomización y ciego? La generación de la secuencia. ¿Qué método vamos a utilizar? Si vamos a hacer un software, si esta generación de la secuencia va a ser por bloques, un muestreo por bloques permutado, si cómo vamos a hacer nosotros para esconder esa asignación. Vamos a usar un simple ciego, un doble ciego, un triple ciego, pero sobre todo qué método vamos a usar, cómo lo vamos a implementar. Vamos a usar una aplicación móvil, el típico método de sobre cerrado. Vamos a utilizar un proveedor de este servicio que tiene una central telefónica, etcétera, etcétera. En el caso de la intervención en los procedimientos, acá tienen que hacer una ligera extensión. En los estudios de ensayos clínicos, la intervención merece su capítulo aparte. ¿Por qué? Porque es una vacuna, es una droga, y esto tiene que ser detallada con toda la información y background que nos permite a nosotros tener una idea de qué tan buena es, cuál es la evidencia previa y por qué razón vale la pena hacer un ensayo clínico y por qué ha llegado a ese estado de madurez. Pero independientemente del diseño, todos tienen procedimientos, todos tienen un requisito de información para entender cómo se recolecta esa variable outcome, cómo se recolecta esos factores asociados. Entonces, ¿cómo vamos a definir un caso? Si hay criterios diagnósticos, cuáles son las operaciones operacionales clave, por ejemplo, qué cosa es anemia. Coger un libro de medicina y ver el capítulo de anemia es un capítulo entero de 200 páginas. Entonces, ¿qué definición operacional vamos a utilizar? Anemia severa, en el caso de malaria viva, se definía en algunos casos como menos de 5 y menos de 7, pero eso tiene una distribución logarítmica, entonces de 5 a 7 hay muchísima gente. Entonces, mucho cuidado con la definición operacional y siempre traten de usar algo que sea estandarizado. ¿Para qué? Ustedes no quieren utilizar una definición operacional que sea única para su estudio, porque solo por usar algo que es único y excepcional no van a poder permitirles a ustedes mismos contrastar sus resultados. Entonces, una idea importante detrás de qué puntos de corte, qué definiciones utilizar, es que nosotros queremos contrastar los resultados más adelante. Y si tenemos en claro contra qué artículos, más nos vale utilizar la misma definición operacional. Los procedimientos de laboratorio por lo general tienen los SOP, que son los manuales de procedimientos. Para todo procedimiento ustedes tienen que detallar qué método utilizaron, cuáles son las limitaciones del método y sobre todo si encuentran algún sesgo o limitación, pues plantear estrategias para superarlo. En el caso de las variables y outcomes, aquí hay un requisito indispensable, que es que ustedes entiendan de que las variables de un estudio son las que son sujetos de ser medidas. Hay muchas otras variables que no van a medir. Y esa habilidad de poder reconocer qué variables pueden invalidar un estudio para incluirlas en nuestro protocolo depende mucho de su capacidad de lectura crítica para entender el background, para entender el marco conceptual detrás de un estudio. Hay errores clásicos en la literatura y abundan de estudios que fueron planificados ignorando cierta variable y un estudio posterior que incluye la variable y los resultados cambian por completo. Y eso tiene que ver con estos dos conceptos muy poderosos de confusor y modificador de efecto. Un modificador de efecto clásico es el género. Los hombres y las mujeres no somos iguales, biotípicamente, fenotípicamente. Entonces, para todo efecto práctico, ustedes no pueden ignorar la variable género en casi ningún estudio. Entonces, preocúpense siempre de evaluar esa variable como un modificador, puesto que si una droga actúa o tiene un mecanismo de acción que tiene que ver, está ligado al cromosoma X o tiene un mecanismo de absorción que es distinto en mujeres y en varones, pues hacen un análisis estratificado y se van a dar cuenta de que la direccionalidad de la asociación o la magnitud de esa asociación cambie. Y eso hace que esa variable se convierta en un modificador de efecto.
Y si tienen otra variable que está asociada con la variable independiente y asociada a su vez con la variable dependiente, eso es una de las definiciones que se usa para identificar un confusor. Entonces, dentro de esta matriz conceptual, de este marco conceptual, ustedes tienen asociaciones de variables que tienen que tomar en cuenta para efectos de incluirlas o no en su estudio. Mediciones y pruebas de laboratorio. En este subcapítulo de la sección materiales y métodos, ustedes están obligados a explicar en detalle aquellos procedimientos que son muy variables o usar referencias para aquellos procedimientos que son relativamente estándar. ¿Qué se midió? ¿Quién lo midió? ¿Cómo fue medido? ¿En qué momento específicamente? ¿A quiénes sí? ¿A quiénes no? ¿Cuántas mediciones se realizaron? ¿Si fueron observadores independientes? ¿Cuál es el grado de concordancia intraobservador, interobservador? ¿Por qué han escogido esos puntos de corte en particular? Etcétera, etcétera. Es información importantísima para poder luego analizar la data, pero más importante para poder entender las limitaciones de un estudio, puesto que muchas de las mediciones que uno quiere hacer, si las quiere hacer bien, demandan un alto presupuesto y no siempre el presupuesto sobra. Entonces, uno escoge métodos que son relativamente válidos al menor costo posible y lidia con las limitaciones que eso implica. En el caso específico del tamaño de muestra, ustedes difícilmente van a poder hacer estudios poblacionales porque son carísimos y valgan verdades, no vale la pena. Si ustedes escuchan hablar de que se hizo un censo de algo, eso es muy criticable, puesto que en la realidad nunca se evalúan a toda la población de estudio. Y estadísticamente ustedes pueden tranquilamente hacer una muestra o un muestreo bien hecho y obtener la misma calidad de información, quizás con los valores de incertidumbre más precisos. Y esto se cumple por justamente la matemática que hay detrás del cálculo de tamaño de muestra. Entonces, cuando quieran describir un tamaño de muestra, no se olviden de las consideraciones de aquellos datos preliminares, cuál es el alfa, cuál es el beta, cuál es el poder del estudio, que es el 1 menos beta, pero concéntrese siempre en detallar ese tamaño de muestra enfocado en la hipótesis principal. Y acá es una cuestión de honestidad. Ustedes pueden calcular un tamaño de muestra y cocinar un número. Y eso depende mucho de cuánto presupuesto tienen. Algunos estudios, una diferencia entre 50 y 60 participantes son miles de dólares. Entonces, el que menos va a querer justificar un tamaño de muestra el mínimo posible. Pero hay interjugar no solo tu ética, sino también la calidad de los resultados que vas a obtener. Entonces, para eso, lejos de establecer un tamaño de muestra, casarnos con el valor mínimo de ese cálculo de tamaño de muestra, lo más astuto que se puede hacer es establecer outcomes que son suaves o outcomes duros. Un outcome duro es mortalidad, por ejemplo. Hacer estudios cuyo outcome es muerte son extremadamente caros porque la muerte en cualquier situación es rara. Entonces, si un evento es raro, requiere un tamaño de muestras muy grandes. Pero ustedes pueden establecer variables intermedias o outcomes intermedios, por ejemplo, severidad, hospitalizaciones, tiempo de hospitalización, etcétera, etcétera. Entonces, el cálculo de tamaño de muestra te va a dar un poder de estudio para estimar con cierto grado de incertidumbre un efecto dentro de una asociación. Si el tamaño de muestra es el más pequeñito, estás jugando al borde, al límite, entre no encontrar nada y si no encuentras esa asociación, pues no quiere decir que no exista. Puede ser de que tu poder de estudio no fue suficiente. Entonces, trata de planificar tu estudio con variables intermedias, con outcomes intermedios que te permitan encontrar diferencias, pero en tu cálculo de tamaño de muestra trata de hacerlo de la manera más rigurosa posible para que tengas poder suficiente para encontrar la asociación que estás buscando o en su defecto aquellas asociaciones secundarias. Análisis de los datos. Acá esto ya es un terreno más de matemática, entonces no hay lugar para las elucubraciones y las objetividades.
Ustedes están obligados a plantear un análisis que se va a realizar paso a paso, que prueba hipótesis tras hipótesis y de inicio están planteando un objetivo del estudio que debe traducirse en el mejor de los casos en una hipótesis, y esa hipótesis se constituye en el análisis principal del estudio. Entonces tienen que describir en esta parte qué método estadístico van a utilizar, qué tipo de outcome, si ese outcome va a tener algún punto de corte, va a ser tratado en su estado natural como variable continua, o si la van a transformar en una variable categórica. Los análisis secundarios, que son también muy importantes, sobre todo porque ustedes quieren diferenciar si hay alguna variable que pueda comportarse como modificador de efecto. Eso requiere un análisis estratificado. Hay algunos secundarios que son esas variables intermedias que les escribí hace un momento. Hay análisis de sensibilidad, tanto para los valores extremos como para cambiar un método, cambiar una forma de medición, etcétera, etcétera. Si hay censura, descríbanla, y si hay un modelo matemático al final, no se olviden de escribir el ajuste del modelo y en todo caso siempre algo que es muy típico de escribir es el criterio de significancia. Los aspectos éticos. Esto es la cruz para muchos investigadores, pero no hay forma y no debemos bajo ningún motivo permitirnos el lujo de hacer investigación que no haya pasado por un comité de ética. Aún así, tú tengas la seguridad de que tu estudio es de riesgo mínimo, que no requiere consentimiento porque son datos secundarios, con mayor razón para que pases ese protocolo por un comité de ética y puedas citar ese registro, esa aprobación en la redacción de tus materiales y métodos. Ayuda muchísimo para poder bajar el dedo o subírselo a un artículo cuando es enviado para revisión. Pero por sobre todo habla del carácter del investigador, da una buena imagen que a pesar de ser un estudio internacional ustedes se han preocupado de conseguir una aprobación por parte de un comité de ética. Si el estudio es grande, ya tienen que ver el marco legal internacional y local y cuántos comités éticos van a aprobar. Este artículo que estábamos conversando fue aprobado en 56 comités de éticas. Fue hecho en 11 países. Entonces era un artículo muy importante y por la misma razón se tuvieron el trabajo de lidiar con todas las aprobaciones institucionales y de comités éticas necesarias. Y no solo eso, sino que 13 países implica 13 tipos de consentimientos o más, y cada uno de ellos con las complejidades que tiene. Entonces, siempre tengan vigilen la oportunidad y cuídense mucho de cuidar los aspectos éticos de su investigación. Si no tienen una certificación, hay organizaciones que la ofrecen de manera gratuita, CITI, los cursos de ética en las universidades. Entonces, siempre certifíquense y mantengan esa certificación tanto de ustedes como investigadores como de todas las personas que trabajan con ustedes en un trabajo de investigación. Para terminar, consideraciones finales. Separadas en dos. Una cosa es la parte gramatical. Si escribimos en español, no asuman que saben escribir en español. Parece mentira, pero que nuestro país ha sido clasificado como el último puesto en la prueba PISA entre los países de Latinoamérica nos da cierta guía de que no sabemos escribir. Y verdaderamente nuestra educación primaria y secundaria no es una educación que nos permita concluir de que saliendo del colegio sabemos escribir. No escribimos ensayos por regularidad y cuando lo hacemos sin ningún tipo de supervisión o servicio editorial. Entonces nos cuesta mucho escribir en artículos de investigación precisamente por ese motivo. Edúquense. Hay cursos para escribir en ciencia, hay cursos en Coursera, hay un curso muy bonito en la Universidad de Stanford que justo acabo de tomar hace un par de semanas solo para refrescar y poder pulir y no tienen idea lo refrescante que fue recoger cosas muy concretas que puedes poner en la práctica inmediatamente. Y este es un resumen breve de eso. Comunica ideas en forma clara y eficiente. Eficiente en términos de palabras. Una oración que tú puedes decir en 5 palabras y está escrita en 10, pues tienes que hacer el esfuerzo de editarla y escribirla en 5. Usa oraciones cortas. Los latinos tenemos esa maldición de escribir oraciones de 6
líneas, o sea, tú lo mandas el artículo a un editor y se vuelve loco y lo primero que te dice es corta, 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 corta y pone un punto en vez de un punto y coma y la oración fluye, es una cosa más objetiva. Toda oración tiene que ser escrita en forma activa y eso está en todas las guías para el autor en las diversas revistas que tienen revisión por pares. Y esto es, escribe las oraciones en ese orden: sujeto, verbo, predicado. Parece absurdo, pero si tú revisas un primer draft de uno de tus artículos, te vas a dar cuenta que todo lo haces a la inversa. Estás poniendo una condicionante al inicio, el verbo está enterrado en la última línea y cuando quieres rearmar la idea, pues no se entiende. Y si tú lees una frase que suena técnica, pues lejos de sentirte orgulloso de lo técnico que suenas, pues siéntete burro, porque no estás explicando las ideas de manera clara, en forma clara y eficiente. Elimina los negativos. Si hay algo que tú puedas decir, el vaso está medio vacío, pues escríbelo como el vaso está medio lleno. Tiene más fuerza, tiene más llegada, es una cosa mucho más objetiva y es exactamente lo mismo. Entonces, en inglés sobre todo eso tiene una connotación diferente, pero el mensaje es el mismo. Cuando tú haces una aseveración, tiene un mensaje más fuerte y nosotros queremos transmitir ideas. Entonces, cuando escribimos debemos reflejar eso. Edita, toma en consideración este consejo y cuando tengas que editar un párrafo, empieza por esos consejos prácticos. Reordena tu sujeto verbo predicado, elimina los negativos, no conviertas verbos en pronombres, que es un ejercicio muy bonito dentro de estas clases de cómo escribir en ciencia. Y de preferencia, pues usa oraciones con un solo verbo. No tienes por qué usar conjunciones para unir 7 oraciones en una sola oración. Es absurdo, no es claro, no es transparente. Dentro de los aspectos utilitarios, busca un buen editor. La regla de oro es: nadie investiga solo. Usa tecnología, hay gestores de referencia, EndNote, Zotero, Mendeley, lo que tú quieras, pero organiza tus referencias de manera que te permita volver a ellas, sobre todo para aquellas referencias que vas a utilizar en sus materiales y métodos. Usa la tecnología correcta para cada caso. Aquellos que ya hemos entrado en modelamiento matemático sabemos que Word es muy limitado. Hay herramientas para redacción de documentos como LaTeX que son mucho más flexibles y LaTeX es gratuito, Word es pagado. Entonces trata de, tú que eres millennial, métete a aprender herramientas nuevas, sobre todo las que son open source y gratuitas. Y guarda backups. Hay algunas inversiones que puedes hacer que van a pagar su peso en oro porque te permite recuperar archivos que puedes perder solamente porque la máquina se te quemó y cosas parecidas. Entonces, un time capsule de Apple o tener adquirir el hábito de guardar backups todos los días, etcétera, etcétera. Son cosas que te pueden salvar trabajos y cuando uno redacta artículos con mayor razón. Para concluir, 3 mensajes claves. Escribe la sección métodos buscando reproducibilidad de tu estudio. Para ello, estás obligado a ser lo más transparente posible. Si vas a escribir un artículo, de preferencia selecciona la revista en la que tú vas a escribirlo, formatéala, pero coge esas instrucciones para el autor y revísala al detalle, imprímela, tenla a la mano. Cada vez que estás escribiendo algo, verifica que estás cumpliendo con las instrucciones para el autor. Eso te va a permitir no solo elevar la chance de que tu artículo sea aceptado, sino tener un orden y poder transmitir tus ideas de una manera más clara y efectiva. Recuerda, escribir no es fácil y la sección métodos mucho menos. La única forma de aprender a escribir es: escribes, pides feedback, revisas el feedback, lo editas y haces esa interacción una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que cuando lea el párrafo cualquier persona, por más entrenado o que esté, lo entienda. Una vez que consigues eso, check, publicas. La experiencia se crea y se cultiva. Uno gana experiencia a través de sus aciertos, pero más aún de sus errores. En la clave del éxito es
encontrar la forma de distinguir un acierto de un error. No siempre es fácil. Les dejo esta frase, que es una frase que siempre coloco al final de mis presentaciones y es muy pertinente. Los tontos no aprenden ni de sus errores. Los inteligentes aprenden de sus errores, pero más de los errores de los demás. Y esa es una de las razones fundamentales detrás de lo que uno hace, que es investigación. Tú quieres juntar información, reunir la mejor cantidad de evidencia para tomar decisiones, y eso se consigue solo investigando. Mi nombre es Antonio Quispe, ha sido un placer estar con ustedes. Los veo en la sección resultados y cualquier cosa estoy para servirlos. Gracias.